Buenas noches a todos y a todas a este segundo panel del día de apertura de las terceras jornadas de Psicoanálisis, Salud y Políticas Públicas de la Cátedra de Libros Karmazota. Panel que, como ustedes estarán al corriente, hemos denominado Transferencia en la Psicosis. Bueno, hoy creo que un poco los números están de nuestro lado. Hoy, 55 años después, aún nos resulta conveniente, o al menos así lo creemos, resguardar el lugar de cuestión preliminar a la discusión en torno a todo tratamiento posible de la psicosis. No justamente porque esperemos hallar hoy aquello posible, sino porque de lo que se trata en estos momentos, y no sin efectos sobre lo anterior, es de no dejar morir ciertos debates que atraviesan el tema. Efectivamente, y en tanto la cuestión apremia, el avance de la clínica ninguna de la farmacología, pero también de aquellas posiciones progresistas que conservan una imagen romántica de la locura, deben ser puestas nuevamente en entredicho. Hoy, cuando éstas avanzan con la carga ideológica propia de las banderas del progreso. No resulta curioso, por otra parte, el hecho de que ninguna de las dos posturas, o podríamos decir resistencias al discurso de la locura, sean algo realmente novedoso. Y es que hasta cierto punto pareciera ser el mismo barro de antaño donde seguimos forcejeando. Claro, hoy ya secado por el sol. Dentro de esta cuestión preliminar hay además otras cuestiones que tenemos que retomar y seriamente. Estabilización, suplencia, terapizar, analizar, pero también inconsciente, deseo, fantasma, transferencia. ¿Es que acaso alcanza con decir solamente forclusión? Además, en ello, la relación entre neurosis y psicosis se encuentra concernida, en tanto los modos de pensar la una no son indiferentes a la otra. Y además, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la una? ¿Es que acaso plantear a la psicosis, privativamente por la vía de la forclusión del nombre del padre, convierte inmediatamente a la neurosis en algo así como la estructura normal? ¿Debe entenderse entonces la psicosis como un déficit en relación a la estructura de la neurosis? Otra pregunta. ¿Es entonces la psicosis aquello que solo vemos, y solo con un esfuerzo, por sobre un muro, haciendo nuestro pie en la neurosis? ¿Qué es además este muro? ¿No decimos con esto acaso simplemente que la locura no es solo cosa de la psicosis, sino que el problema está en que el psicótico no comparte esa locura fálica de masas del neurótico? Pero entonces, para acercarnos a ella, ¿habría que hacer pie en la neurosis, en la significación fálica, o no es esto más que una barrera? Para negar la relación del sujeto psicótico con la realidad, se suele acudir a las ideas de comprensión, orden fálico, es decir, el orden de todas esas pequeñas ideas que, como mencionaba Lacan, los psiquiatras, o mejor dicho, el discurso psiquiátrico, corriente tanto entre psicólogos como psicoanalistas, introduce para tomar distancia. Ahora bien, ¿no sería la psicosis, más que un déficit, un interpelador de la misma teoría psicoanalítica como de la práctica del psicoanálisis, al interrogarla en sus puntos sensibles? Algo de esto entendemos que hay en esa relación inaugural de la experiencia lacaniana, la de Soimé, pero que también se encuentra presente en las conclusiones de puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Pues si hablamos de lenguaje, y parafraseando a un psicoanalista argentino, ¿no es justamente allí, en los límites de la palabra, en los puntos donde ésta aparece como más conflictiva, como es el caso del psicótico, pero también del niño? ¿No es justamente allí donde aparece la mayor tentación de abandonar el psicoanálisis por cualquier otra cosa? La posición ética del analista, más allá de los modos particulares de intervenir en cada caso, su posición básica y estructural, la de ceder la posición subjetiva, dar la palabra, esta posición, ¿es solo para la neurosis? ¿La transferencia es solo neurótica? Y si es que acaso en la psicosis no hay transferencia, ¿por qué debería entonces implicarse allí el psicoanálisis? Ya que la clínica psicoanalítica es una clínica transferencial, y si es que no hay tal cosa en la psicosis, entonces ¿por qué tendría algo que decir el psicoanálisis? Lo que así comienza nuevamente a moverse, a despertar de su largo letargo, es la pregunta acerca de la cuestión de la nosografía freudiana, si es que acaso hubo alguna vez una. Entonces otra vez, ¿qué son las estructuras? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo se las oye en la práctica analítica? ¿Se trata tan solo de designar un mecanismo por cabeza? ¿En qué lugar queda parada la psicopatología? O al decir de otro psicoanalista argentino, ¿no convendría hablar más bien de diferentes respuestas del sujeto ante una falta radical que afecta a la estructura? Pero en fin, no hacemos más que repetir cosas que ya están dichas, realimentar discusiones que ya tienen polos bien definidos,
pero de lo que pensamos que se trata ahora no es tanto de tomar posición en ellos. Con Mazzotta decimos que de lo que se trata, en definitiva, es de cómo comprendemos al hecho de que traicionamos allí mismo donde queremos repetir, mientras repetimos donde pensamos estar innovando. Pero justamente en ese lugar ocurre que la comprensión toma sus mayores recaudos. Juan Ritbo es psicoanalista, ensayista, profesor titular de teoría de la lectura de la carrera de filosofía. Ha escrito numerosos libros como La causa del sujeto, Acto y alienación, Decadentismo y melancolía, Figuras del prójimo, Del padre, políticas de su genealogía y otros. Forma parte además del Consejo de Redacción de la revista Conjetural. Luis Ionípero es psicoanalista, docente y titular de la cátedra Estructura Psicológica del Sujeto 3 de la carrera de Psicología. Bueno, yo quería plantearle algunas cuestiones de manera, en principio, acotada, ¿no? O sea, si la cuestión es la transferencia en la psicosis, no vamos a plantear la transferencia en todas las locuras. O sea, entonces, la psicosis que se construye en la práctica que inicia Freud, para el lado del psicoanálisis, son las psicosis que se han desencadenado, que parecen como psicosis clínicas, y que tienen que ver con la esquizofrenia, la paranoia, la melancolía y las formas de excitación psicomotriz que sitúa como manía. En relación a estas posiciones subjetivas, alguna reflexión sobre la transferencia. Creo que, por lo menos hasta donde yo escuché, obviamente, Juan nos orienta en el sentido de, todos los ideales neuróticos de abordaje de la psicosis al modo de la neurosis es como errar el camino. Y hay una reflexión de Lacan que es contundente, que es como remar con el bote en la arena. Entonces, si nosotros vamos a sostener la cuestión de la transferencia por el lado de la instalación del sujeto supuesto saber y por el lado de que la neurosis, en última instancia, en tanto hay fe en el padre, se organiza a partir de la fe en el padre, sostiene una pregunta. Esta identificación a esa pregunta ordena el síntoma como falta de saber, falta de goce, es cierto encuentro con un bien decir posible en el análisis, y a la transferencia ligada a la repetición, rememoración, a los efectos hipnóticos de la transferencia. Todo este campo de la clínica de la neurosis, que Freud llamó neurosis de transferencia, es decir, es un campo que está en relación a la lógica de la operación paterna, la lógica de hipocastración, donde el síntoma está articulado al fantasma. Y el trabajo es, efectivamente, al revés de la clínica de la psicosis, descifrar lo enigmático del goce ligado a la fantasmática que produce el síntoma. Esto en la psicosis aparece de otra manera. Ahora, Freud, por ejemplo, yo me detenía recién un ratito, pensaba, hace 100 años escribe Introducción al narcisismo, ¿no? Y la clínica que Freud nos deja más o menos construida es neurosis de transferencia, neurosis narcisista. Para Freud, la neurosis narcisista entrarían las psicosis clínicas, que, insisto, tiene una forma de presentación que son como si no tuvieran historia. La historia de ese desencadenamiento se reconstruye a posteriori. Son siempre reconstrucciones. O sea que aparece desencadenado en un momento de la historia del sujeto. Antes es muy difícil predecir el desencadenamiento. Entonces, la pregunta por la transferencia, el cómo conversar de transferencia, no la podemos reproducir en el sentido de la neurosis, sino pensar que depende del momento en que la clínica de la psicosis nos convoca, habría que abrir la pregunta por la transferencia posible, ¿no? No es lo mismo que haya una convocatoria de la clínica de la psicosis
previo al desencadenamiento, donde el analista podría acompañar en el trabajo que el psicótico hace solo con respecto a la lengua, y esto es clásico en la clínica. Antes del desencadenamiento se suele comentar, cuando se reconstruye, que hace varios días se ha recluido, está solo, hay determinadas maneras habituales de vivir, de comportarse, que la ha perdido, y después desencadena lo que sería la clínica de la psicosis. Entonces yo digo, bueno, son momentos diferentes a ser convocado cuando se desencadenó, a ser convocado en ese tiempo de reconstrucción, donde es enorme el trabajo que el psicótico hace solo con respecto a lo que se llaman sus fenómenos elementales, porque esta es en la clínica de los fenómenos elementales y de la respuesta que el psicótico da a esos fenómenos. No es la clínica de la inhibición, síntoma y angustia, que es la clínica de la neurosis, donde el analista está convocado a hacer existir el inconsciente en una práctica de discurso, donde de la palabra, bueno, se atraviesa determinado imaginario y algo de la letra se lee, se construye en relación a la posición gozante del sujeto. A mí me parece que cuando Freud introdujo el narcisismo, texto que hace 100 años escribió, ¿no? y me parece precioso porque las preguntas que están ahí no hemos conseguido responderlas, en todo caso las seguimos dando vuelta, ¿no? Por ejemplo, en relación al narcisismo, Freud se plantea en ese texto, ¿no? Introducir el narcisismo a partir de la esquizofrenia, la hipocondría y el enamoramiento. Fíjense, hipocondría, esquizofrenia y enamoramiento. ¿Qué tienen en común? Se pregunta Freud. ¿Cuál es el rasgo común? Y lo que tienen en común es la infatuación yoica, la infatuación delirante del yo. Para lo cual Freud ahí, ¿no?, coloca en la serie que todos los yo deliran. El enamorado, el hipocondríaco y el esquizofrénico. Y hace de la esquizofrenia el paradigma de la patología narcisista. Porque la esquizofrenia va a aparecer en una de sus caras con la retracción al autismo, con el retiro de la carga libidinal al mundo objetal. Y en el otro extremo, es decir, con la megalomanía, que es la infatuación yoica, toda la carga. Entonces Freud dice, toda la carga del libido objetal, y ahí usa el famoso esquemita de los vasos comunicantes, ¿cierto? Es decir, dice, está puesta en el yo, y en el yo como objeto. Por eso, cuando hablamos de esta clínica, decimos, la clínica de la psicosis lo que trae la problemática del cuerpo, de un objeto pegado al cuerpo, que fue un poco lo que entendía con el objeto A en el bolsillo, ¿no?, metido en el cuerpo. Mientras que la otra clínica de la neurosis obviamente es el síntoma, como retorno reprimido, como la famosa clínica que situaríamos por el lado de las perversiones y algunos otros perversos, haciendo existir la cuestión del falo. A toda costa el perverso necesita hacer presente la cuestión del falo. En la psicosis, volviendo, es decir, nosotros tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué Freud, si bien dice de la esquizofrenia, que es el paradigma de las neurosis narcisistas, que es la forma de él de hablar de la psicosis, también dice, al igual que Lacan, que no va a preferir la esquizofrenia como estructura para plantear la cuestión de la psicosis, va a elegir la paranoia. Mientras que los post-freudianos, por ejemplo, Feder, que ha sido un analista que trabajó muchísimo con psicóticos, se quedaron con la teorización de la esquizofrenia como el yo débil por el efecto de fragmentación yoico que produce la regresión al estadio del espejo en el desencadenamiento de la psicosis. Entonces, a partir de ahí hay una concepción del yo débil, del yo al cual hay que recomponer del lado de los post-freudianos. Pero no es la posición que nos transmite ni Lacan ni Freud. Si ustedes rastrean un poquito cuál es la posición estructural de estas cuatro entidades clínicas, si me permite llamarla así, hay una posición que se resume en una frase, que obviamente es una frase que reabre la pregunta por la transferencia posible. La frase es, no soy yo,
es el otro. Sobre esta frase se conjugan todas las variantes de cada uno de los pacientes, o sea, todas las variantes que van a construir sus interpretaciones delirantes, la forma de organización de sus delirios, en términos parciales, en términos mejor organizados, peor organizados. Ahí ya la psiquiatría habla en términos de lo que el paciente puede hacer con esto. Pero es sobre la frase en la cual coinciden los dos, porque si ustedes me escuchan, Lacan retoma la frase de Freud, yo no lo amo, lo odio, por eso me persigue. Entonces, cuando Lacan dice, en la psicosis clínica, cuando se desencadena, se trata de escuchar la iniciativa del otro, el otro toma la iniciativa, y el paciente nos hace escuchar, no soy yo, es el otro. ¿No? ¿Quién es el otro de Reber? Dios, para hacer una clínica compartida. Y para volver a lo anterior, no es lo mismo que uno pudiera escuchar a Reber cuando lo escuchó Flechsig, que el Reber viene al modo, ¿no es cierto?, del otro polo, venía con una cuestión hipocondríaca. La hipocondríaca es el perseguidor en el cuerpo. Y no hay respuesta que alivie esa persecución. En el primer tiempo, en la primera enfermedad de Reber, obviamente, hay una transferencia con Flechsig, no hay ninguna duda. Y Flechsig responde desde un lugar, porque la respuesta a la pregunta por la transferencia es ¿qué lugar para el analista? ¿Desde qué lugar el analista puede intervenir? Obviamente, Flechsig intervino desde el saberlo todo. ¿Y qué retornó a la transferencia? El odio, la paranoia, se transformó en el jefe de los perseguidores. Porque del amor viró a la erotomanía paranoica. Ahora, en la segunda enfermedad, después de 8 años, porque además los psicóticos desencadenan en distintos tiempos de la vida y hasta ahí han vivido, y han vivido como cualquiera de nosotros. Por eso digo, la primera cuestión es que si la hipocondría, la esquizofrenia y el enamoramiento tienen algo en común, es la locura del yo. El yo puede ponerse loco, delirar. Es esa exaltación del yo que lo hace delirar. Uno escucha a un enamorado y piensa, este está delirando. Y esto pareciera ser independiente de la estructura. Porque no dice Freud los enamorados, los psicóticos enamorados, dice los enamorados, vale para todo, es transestructural si quieren jugar con la estructura. ¿No? Entonces, yo digo, bueno, de lo que se trata es qué podemos hacer, qué lugar, cuando el sujeto viene representado con las interpretaciones que él puede hacer, pero posicionado en el discurso yo no soy, es el otro. ¿Qué otro es el que lo habita? Un otro que lo empuja, porque la clínica de la psicosis gira sobre dos caminos. La regresión al estadio del espejo, que sería la segunda enfermedad de Reber, cuando Reber tiene su momento esquizofrénico, y el otro tema es que entran en crisis todas las posiciones identificatorias, por eso la sexuación también se compromete y hay un empuje a la mujer. Y en el Reber está claro, él piensa cómo es una mujer en el momento del coito, como vos una mujer, y al mismo tiempo, en su segunda enfermedad, cuando se desencadena, después de esas noches donde el goce se desenfrena y tiene masturbaciones compulsivas incontables, es decir, aparece la cuestión de la fragmentación, que por eso decimos como momento esquizofrénico. Ahora, ¿con qué sale de eso? ¿Con qué salen? Salen con la estructura, no soy yo el otro, o sea, con una interpretación paranoica del otro. Salen con el delirio, salen con la interpretación que lo ordena en relación al otro. La interpretación puede ser mejor o peor. Lo puede gritar más o en menos. Bueno, ahí la pregunta, bueno, ¿qué puede hacer uno? Miren, yo, de muchacho, porque vale porque, bueno, lo que vale es que a uno, yo escuché acá, todos nosotros creo que la idea es, pero Roberto lo decía claramente, transmitir un entusiasmo, transmitir una posición. Yo de muchacho fui al hospital, y bueno, con los fundamentos que había en cada tiempo,
porque estoy hablando del año 64, 65, hace 50, ¿cuántos años? Como 50 años. Bueno, no retrocedíamos frente a la psicosis, no sabíamos la frase de Lacan, pero quiero decir, no nos metíamos con lo que había. Y lo que había eran las teorías sobre la familia, el doble vínculo, la manera, el saber de la psiquiatría que siempre estuvo ahí dominando, ¿no es cierto? Mostrando que algo de lo real también toca ese saber. Bueno, ahora yo digo esto, lo que yo me parece que siempre terminamos haciendo es, en relación a esta clínica, plantearnos un dispositivo. No es para uno solo. Y ahí abre la otra pregunta, que es el valor de la presencia, que acá también se trabajó, la presencia, como lo quieran llamar, del semejante, del que se plantea un saber, del que tiene algo que puede ser la medicación, porque en el dispositivo intervienen distintos semblantes de saber, que generan distintas transferencias. Ahora, no como Lacan señala en los 4 conceptos, no como la transferencia como puesta en acto de la realidad del inconsciente. En todo caso, una transferencia donde el inconsciente produce lo que produce. Porque la hipótesis de la forclusión, que es una hipótesis metapsicológica, nadie vio una forclusión. Lo que se supone es que por la forma de retorno, ya Freud dijo, no, esto no es un retorno a lo reprimido, acá hay una diferencia como retorna. Y esto es lo que Lacan plantea como cuestión preliminar. La cuestión preliminar es que la psicosis no es un hecho, no tiene que ver con una causa orgánica, pero sí tiene que ver con una causa de profundos trastornos en relación a la posibilidad metafórica y metonímica del significante en la producción de significados. Entonces ese aparato es el que está, no el órgano de dinamismo de Henry Hay, ¿no? El aparato del lenguaje, que el psicótico hace un trabajo tremendo, ya sea por el lado del significante en la producción de nuevas palabras, ¿cierto? Como por el lado del significado en la producción de significación. Ustedes imagínense el enorme trabajo que ha hecho Schreber, y hablar de Schreber no es hablar, como hablar de introducción al narcisismo, no es hablar de antigüedades, porque tiene vigencia. Todos los días se interna una Schreber que dice, no soy yo, es el otro. Claro, no tiene los mismos significantes que Schreber, pero la estructura de su posición discursiva es, no soy yo, es el otro. Cualquier paranoico que se interna está en esa posición. Y es con esa clínica con la cual viene esta interrogación. ¿Y qué hacemos nosotros? Y yo creo que lo que hacemos, y en esto también coincido con Juan, que nos tratamos de correr, de pensarla como una clínica del déficit, ¿no? Pero también es cierto que nos encontramos con un sujeto donde hay, frente a demandas que Lacan sitúa de un padre, frente a demandas a la que la vida lo convoca, el sujeto parece no tener el recurso. ¿Y cuál es el recurso que tiene un neurótico frente a la demanda de la vida? Sus fantasmas. Ahora, esto no quiere decir que sea sano. Responde con el fantasma que puede. El fantasma puede ser salir corriendo, ¿no? O puede ser muy valiente, o puede ser voy a cumplir hasta las últimas consecuencias. Cualquier expresión de respuesta a la demanda del otro. Esto es lo que, en todo caso, después en un análisis se va trabajando a partir de que el analista, ¿no?, es decir, dosifica lo que sería una paranoia dirigida. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la clínica de la psicosis, a veces no entendemos una paranoia desencadenada. La paranoia dirigida es el juego que hace el analista de semblantear y colocar al otro en responder fantasmáticamente a la demanda imaginada. Entonces, en la psicosis a mí me parece que los dispositivos y la presencia, Lacan tiene una referencia en los 4 conceptos, presencia del analista. La presencia del analista, como otras presencias, es decir, acá se habló, se oferta, efectivamente se oferta, porque la demanda se construye, no siempre viene armada, la demanda se construye, además la demanda de análisis. No hay entonces, en ese punto, acá también la apuesta es que, bueno, que uno pueda construir, ¿no? ¿Por qué suponer? Es decir, a ver, cuando uno trabaja con un paciente que ha desencadenado una psicosis, ya sea una melancolía,
una paranoia, una esquizofrenia que se está reestructurando al modo paranoico, una excitación psicomotriz, en el dispositivo, lo que está ofertando, es que algo de eso que retorna al modo, no de lo reprimido en el síntoma, sino que retorna en términos de, por ejemplo, alucinaciones, a las cuales da respuesta. Insisto, ese trabajo que el psicótico hace con sus fenómenos elementales, esto tiene una vigencia clínica porque es así. Y Lacan por eso dice que Clerenbaugh, que era su maestro, es absolutamente necesario para pensar esto. Entonces, el dispositivo semblantea, oferta alternativas de transferencia más en el eje, si ustedes quieren, imaginario, para tomar una referencia, que es el del semejante, el del que está con él, etc. Y creo que además, si nosotros hiciéramos un corrimiento medio rápido en relación a la política, los pacientes que cursan una psicosis, creo que las respuestas institucionales que se han dado siempre quedan como un poco en menos, porque yo creo que la imposibilidad del lazo social habría que trabajar mucho para construirla con ellos, hacer algo con ellos que es muy difícil porque lleva mucho tiempo, no siempre se puede hacer. Acá se explicó el número de pacientes, cosas que son reales. Pero bueno, en el dispositivo también están ustedes, que yo sé que están empezando con la clínica, los de quinto o sexto año, que son los acompañantes terapéuticos. Bueno, el acompañante terapéutico tiene una función re importante en la dirección de la cura. Porque es aquel que le ayuda a construir los lazos posibles, que le refrena el goce, porque, ¿no? Ahora, creo que la idea entonces de la pregunta de cómo situar la cuestión de la transferencia, insisto, es en función también de los tiempos en que se cursa la psicosis, ¿no? Esto da distintas chances. Y además que la presencia de el estar ahí, Lacan habla de la figura del secretario del alienado, qué sé yo. A mí me parece que la cuestión ahí es, quizás está bien la figura del secretario, pero la idea es esta. Supongamos, nosotros tenemos en este momento internado a un chiquito, bueno, tiene 27 años, pero yo tengo 71, que tomado por los perseguidores, ¿cierto?, que lo gaseaban, le tiraban con gases, los gases le quemaron el cuerpo, partes del cuerpo, que él se lesionaba frotándose, y además lo empezaron a asfixiar, le ocupaban la garganta, no podía respirar, y para respirar él tomaba compulsivamente aceite. Bueno, el paciente en esta posición subjetiva se internó y se lo coloca en posición de atenderlo en un dispositivo. Entonces, yo esta mañana voy, lo escucho un ratito, trabajamos, está atendido con medicación, tiene acompañantes, tiene el dispositivo armadito. Entonces él me dice que tiene muchas ganas de volver a su vida, a la vida que a él le gusta, que es el deporte, los amigos de la secundaria, y bueno, empieza con una cuestión un tanto de recuperar todo muy rápidamente. En un momento me dice que para poder hacer eso había hecho una carta a una secretaria de un juez a quien le explicaba que él no era un barra brava, que era una buena persona, y que había un malentendido, fíjense el malentendido fundamental que decía Reber, ¿no? Es decir, porque los perseguidores creían que él había hecho un negocio con un dinero que él no lo había tenido. Eso era un malentendido. Bueno, otra de las cosas que él tenía que hacer para atemperar los perseguidores era cumplimentar un ministerio en la cárcel. Porque me dice, los de la cárcel están privados de la palabra, doctor.
Y entonces tengo que llevar la palabra, y estaba al borde de llevar la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y era parte de esta cuestión de que cómo iban a dudar, ¿no?, de lo bueno que él era y del bien que hacía a todos los otros. Bueno, evidentemente, esto que retorna con respecto a la deuda, al dinero, tiene que ver con la historia de él. Quiero decir, lo que retorna, aunque se llame como retorno de lo forcluido, tiene que ver con la historia del paciente. O sea, no delira con cualquier significante, delira con significantes que le son propios. Porque él tuvo con el jefe de sus perseguidores, es decir, que es un hombre que era el jefe él trabajó en una empresa de seguridad, ¿no? Entonces el jefe de la empresa de seguridad se transformó como Flesig en el jefe de los perseguidores. Y él tiene una cuestión como que, bueno, con estos tiene una cuenta sin arreglar y estos se le aparecen, ¿no? Bueno, entonces estas miradas, porque sobre todo él trae más que nada miradas, ¿no? Es decir, estas miradas son las que le empiezan a poblar el mundo, le aparecen en el colectivo, en la calle, ¿sí?, en el Falcon que le tira los gases, tomando significantes que son de nuestra cultura. Bueno, yo quiero decir, entonces ahí el dispositivo intenta maniobras que son en transferencia, que en todo caso podemos situar en relación a más un eje, insisto, del orden imaginario, de un acomodamiento yoico, ¿no?, y que evidentemente alivia mucho a la gente, porque poder hablar de lo que a uno lo persigue mucho con alguien, ya de por sí es una cuestión que ayuda a gastar la potencia que el perseguidor tiene permanentemente. Bueno, con respecto a las cuestiones ya más a ver, yo voy a decir algo para que, qué sé yo, podamos discutir un poco. Se dice que en la clínica de la psicosis, al aparecer un padre en lo real, un tipo de demanda, por ejemplo el casamiento, el haberse recibido, un trabajo, no sé, la mudanza del hermano con el cual estaba muy en un eje imaginario muy estabilizado, cosas así, produce el desencadenamiento. Yo digo, me parece que lo que ocurre ahí también es que, entonces, la forclusión se piensa como algo de una falta de inscripción. Hay como un significante de aquellos importantes, aquellos significantes ordenadores, ¿no?, que se llamó nombre del padre, o en plural los nombres del padre, o la forma de anudamiento que Lacan después produce, ¿no es cierto?, en relación a los nudos borromeos y toda la clínica borromea. Que me parece que es una forma de darle vuelta a la cuestión bueno, cómo ayudar a que se anude, lo que nos da una gran libertad, una enorme libertad de trabajar. Esta cuestión de que el sujeto encuentre formas de anudamiento dentro de lo que se puede. Y nos da una gran responsabilidad, que es darle los elementos para que esto ocurra. Ahora yo digo, ¿qué es lo que se devela cuando, si ustedes quieren esa proposición de Lacan, un padre en lo real desencadena? Se revela para mí que hay algo del orden de la letra que el sujeto no se inscribió. Esto yo sé que es pretencioso, pero porque la cuestión de la producción significante sigue vigente, el delirio es un intento de curación y logra la estabilización. Lo que me parece que no se logra es una letra que al sujeto lo afirme cuando la demanda de un padre aparezca en su vida. Me parece a mí. A lo mejor ustedes me dirán, bueno, habrá que trabajar significante y letra, ¿cómo lo piensa usted? Habrá que verlo. Pero creo que por ahí, en relación al tema de la inscripción paterna, ¿no?, de la forma del padre. Bueno, chicos, hasta acá y seguimos con preguntas. Abrimos un espacio para las preguntas, ¿les parece? ¿Tienen unos segundos para pensarlas? Bueno, pero ¿por qué el psicótico no, el supuesto psicótico no trabaja, no estudia? No? Sí, porque es visto así. Visto así. Bueno, pero no es así. Es gente que estudia, trabaja, se enamora, digamos, no. El tema, digamos, es, bueno,
lo que hablábamos antes, si hay un desencadenamiento, el trabajo sobre los perseguidores lo deja fuera del lazo, claro. Esos lazos que consiguió, que tiene. O sea, pensá en el Rever. ¿Vos estás estudiando psicología acá? Acompañante, bueno. Si vos lees el texto de Rever, el Rever tenía como más de 40 años, ¿no? Cuando desencadena. Y tenía mujer, tenía un lugar en su familia, era presidente del tribunal. ¿No? Hay un momento donde esto, es una clínica donde esto se muestra que algo estaba ahí faltando, ¿no? Y que retorna de esa manera. No sé si le querés contestar alguna cosa. A ver, pero no, me parece que está bien lo que... Pero el tema es que hay tantos prejuicios con respecto a que es un psicótico. En relación a eso de los prejuicios. Sí. Y cuando... No, levanto la voz así. Y cuando arrancabas con la cuestión de la diferenciación política, Sí. seguir sosteniendo el discurso médico de la diferenciación entre neurosis y psicosis no alimenta esos prejuicios, digo. ¿Y por qué seguir terminando? Si es una práctica del uno y de la subjetividad, ¿por qué tener que utilizar la teoría de conjunto y meterlo a todo dentro de la psicosis? Porque cuando se habla de la práctica de la psicosis, automáticamente se universaliza. No necesariamente. No, acá Luis hablaba de la locura, pero no de todos los locos, ¿viste? Hay locos y locos, ¿eh? Hay locos y locos. A ver, yo me acordé, a ver, François Perrier, hace muchos años, cuando todavía estaba vivo y además psicoanalista, dijo, pero el psicótico es un hombre o una mujer como cualquiera de nosotros. La diferencia es que frente a ciertas interpelaciones no tiene respuesta y se le derrumba al mundo, que es el momento del desencadenamiento. Es la mejor manera de pensarlo. Pero ahí hay que pensar la divergencia. Además, a ver, vos decís la nosografía, bueno, ese es un tema tremendo, pero... Pero a mí me parece que, a ver, es cierto que la nosografía psicoanalítica es muy rígida, pero tiene ciertos puntos que me parece que son imprescindibles. Por ejemplo, se ha vulgarizado mucho, porque se ha puesto la neurosis obsesiva como la contracara exacta de la histeria, por ejemplo, y después la conclusión que expulsa de ese conjunto a los psicóticos. Pero esa es una forma masiva de entender algo que me parece que es totalmente erróneo, es un síntoma de la psiquiatrización del psicoanálisis. Pero en realidad el discurso privilegiado por Freud y por Lacan es la histeria. Y la histeria es la matriz de la neurosis. Por eso el discurso es histérico, no discurso obsesivo histérico. Y el obsesivo es un dialecto de la histeria, es así. Entonces, ahí uno puede pensar otras cosas más ricas, me parece. Y en cuanto a la psicosis, Lacan no hizo una teoría general de la psicosis, trabajó la paranoia, que fue lo que le permitió teorizar. Y además, volvamos a la clínica, una cosa elemental. Hay gente que dice, ¿por qué esa discriminación? A mí me parece que lo real impone esa discriminación. Porque si uno no puede distinguir un discurso neurótico de un discurso psicótico, está frito. Un psicoanalista tiene que poder tener... Mi práctica con la psicosis es muy escasa, pero es obvio que me he esforzado porque si no puedo entender la diferencia entre psicosis y neurosis, no puedo trabajar además. No voy a entender nada. Además puedo cometer errores éticos terribles. Claro. Por ejemplo, acostar a un psicótico. Ahí es desencadenarlo si no se desencadenó antes. Así que me parece que es imprescindible. Sí. No, lo que se verifica, algo muy llamativo, no debe ser ajeno al tema del padre que vos traías, Sí. que cuando en el discurso social, incluso a veces nuestro también, pero mucho también en el discurso médico y por supuesto en el discurso del barrio especialmente, el encuentro con este discurso provoca una serie de operaciones de discriminación. Y Sí. este es uno de los problemas. Claro. Es decir, porque esto es lo que obstaculiza y nos plantea interrogantes y nos angustia,
¿no? A lo mejor por ahí se encuentra con un tipo de discurso que nosotros no soportamos, etc. Pero, digamos, esto es lo que nosotros nos interrogamos. Porque hoy por hoy, el paciente que podemos llamar con que porte este tipo de discurso, que nosotros por lo menos abordamos, bueno, sí, mucho a los pacientes, es mucho menos inquietante desde el punto de vista de esto que llamamos la peligrosidad, etc. Que el discurso del neurótico. Lo más grave son los neuróticos. Es decir, uno que está acostumbrado a convivir en consulta con mucha consulta, vos escuchás, entras al hall nuestro del edificio de salud mental y los gritos, la angustia si no tiene remedio y el escándalo, viene del lado de la neurosis. Sí, por supuesto. Y se derrumban, así se puede llamar, se derrumban. Los neuróticos se derrumban inimaginablemente. No sé si tiene que ver con la época del padre, ¿no? Con una época en particular. No son los neuróticos de Freud en este sentido, no hay una labilidad inimaginable, ¿no? Donde la guerra, por ejemplo, ahí no tenemos medicación, pero la desesperación por la receta. No viene a buscar ni siquiera el médico, viene a buscar la receta. El objeto receta se ha convertido en un objeto, pero sagrado. Sí. ¿No? Ni siquiera la clínica, lo que quiere es la receta para ir a comprarla rápidamente. Sí, sí, ¿no? sí. El paciente, si queremos llamarlo así, que ha estado internado, no pide la receta, espera, ve cómo se consigue algo, su actitud, tiene otras vueltas, se encuentra, ¿no? Y uno, por ahí decimos, bueno, esto es un dato no menor para pensar esta cuestión, ¿no? Porque vos decís, bueno, incluso el sufrimiento, pero los pacientes neuróticos parecen sufriendo muchísimo más. Y cuando empezamos a trabajar en esto de poner el cuerpo e inventar algunos dispositivos, acompañantes comunitarios, lo llamamos nosotros por otras razones, o en el centro de día, en talleres de teatro, donde el paciente entra y sale de los personajes sin problema, donde el paciente, de alguna manera, los pacientes que han tenido internado 10, 15 años, ¿no? Sí. A lo mejor no eran psicólogos, ¿no? Esto habría que ver, ¿no? Porque Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cuántos de los pacientes que han estado Ese es otro, internados claro, ese es no otro. tienen recursos y psicólogos? uno a veces cuestión. uno ha sacado de la internación gente que se está delirando, pero estaba sobremedicada, le saca la medicación y Claro. es un neurótico cualquiera, sí. Un montón de cuestiones que después lleva tiempo, ¿no? Sí. Todo esto. Pero digo, los procesos sociales que se deciden alrededor de esta cuestión no son cualquier cosa, son procesos que hacen que una persona viva internada innecesariamente 20 años, 25 años, ¿no? Sí, seguro. Algunos relatos de esto los conocemos. Y me parece que ahí donde está más la vuelta, ¿no? También, ¿no? Visto de las políticas públicas, digo, ¿no? Sí. Por ahí, desde el punto de vista que no están exentos de la problemática clínica, Es decir, No, me parece sí. que no podemos en ningún momento abandonar la lucha por la clínica de la política pública, ¿no? Que a veces algunos proponen como que esto es un problema comunitario, es un problema puramente de generalidad, ¿no? Pero, Sí, la segregación del loco es estructural además, es estructural, digo. Sí, Así que hay que contar con ella.